Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha buscado refugio frente a fuerzas invisibles que influyen en nuestras vidas de maneras misteriosas e inexplicables. Estas energías ocultas, ya sean maldiciones, ataduras espirituales o cargas emocionales, han perseguido a muchas personas sin una razón aparente. Sin embargo, en medio de estas luchas, Dios, en su infinita bondad, nos ha provisto de herramientas poderosas para romper cualquier cadena y restaurar lo que el adversario intentó destruir. Una de las armas más eficaces que Él nos ha dado está contenida en los Salmos, un legado divino que no solo es una colección de textos antiguos, sino un manual vivo, dinámico y lleno de poder para enfrentar las batallas espirituales. Aunque muchos creyentes desconocen este recurso, la palabra de Dios es mucho más que un conjunto de versículos históricos. Es un instrumento activo, capaz de confrontar las fuerzas oscuras con la autoridad que Cristo nos ha otorgado. Muchas personas pasan sus días lidiando con problemas que parecen insuperables, sin darse cuenta de que la solución está al alcance de sus manos. Hoy exploraremos un salmo específico, uno que ha sido utilizado durante siglos por aquellos que comprendieron que la verdadera victoria no proviene de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Antes de adentrarnos en esta poderosa oración, es crucial entender que una maldición no siempre se manifiesta de manera evidente. No se trata simplemente de palabras lanzadas con malas intenciones, sino de puertas espirituales abiertas que permiten la entrada de obstáculos, dificultades y cadenas que aprisionan nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Estas influencias pueden manifestarse como patrones repetitivos de fracaso, temores irracionales, enfermedades recurrentes, depresión o incluso una constante sensación de falta de paz. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos ha dejado desamparados. Nos ha provisto de herramientas específicas para deshacer toda obra del adversario y reclamar la libertad que ya es nuestra en Cristo. Cuando abrimos la Biblia y proclamamos sus palabras con fe, no estamos simplemente recitando frases antiguas. Estamos activando un poder que trasciende el tiempo, un poder que es más afilado que una espada de doble filo, capaz de destruir cualquier argumento del enemigo y establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un salmo en particular que lleva una unción especial para la liberación. Este salmo ha sido usado para romper ataduras espirituales, quebrar yugos de opresión y traer luz a lugares donde las tinieblas intentaron reinar. Pero antes de proclamarlo, es fundamental preparar nuestros corazones, porque la fe no consiste en repetir palabras vacías, sino en creer profundamente que Dios es más poderoso que cualquier maldición. Cuando clamamos a Él con sinceridad, Él responde con poder. Quizás en este momento te encuentres en medio de una batalla que no logras comprender del todo. Tal vez has intentado de todo para cambiar tu situación, pero las cosas siguen igual. Puede ser que sientas que algo invisible te impide avanzar, que cada vez que estás a punto de alcanzar una meta, algo ocurre y todo se desmorona. ¿Te has sentido atrapado en ciclos repetitivos en tu vida? ¿Notas áreas donde parece haber un bloqueo constante? Si has experimentado opresión espiritual o sientes que algo limita tu crecimiento, esta palabra es para ti. No estás aquí por casualidad. Dios quiere liberarte, y este salmo, cuando se ora con fe, puede ser el punto de inflexión que necesitas para romper con todo lo que el enemigo ha intentado usar en tu contra. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo juntos. Cierra tus ojos por un momento y pídele al Espíritu Santo que prepare tu corazón. Este no debe ser simplemente un momento informativo, sino un momento transformador. Pide a Dios que te revele si hay algo que necesitas entregar, si existen ataduras ocultas que debes confrontar. Detente y permite que Él hable a tu vida, porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él siempre responde.
Y cuando proclamamos su palabra con fe, los cielos se abren y la luz de Cristo destruye toda oscuridad. Si estás listo, proclama desde este momento con fe que todo yugo será quebrado en el nombre de Jesús. Cree que la sangre de Cristo tiene el poder de liberarte y que este salmo es una llave que Dios ha puesto en tus manos para abrir las puertas de la victoria. Declara esto no solo como una oración, sino como un decreto de autoridad, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo que vamos a hacer hoy no es simplemente compartir información. Es una herramienta espiritual que tiene el poder de cambiar tu vida. Si estás listo para recibirlo, déjame saber en los comentarios y juntos entraremos en este momento de liberación. Una de las estrategias más antiguas del enemigo ha sido esclavizar al pueblo de Dios mediante mentiras, opresión y cargas que no pertenecen a los hijos del Todopoderoso. Muchos, sin darse cuenta, han vivido bajo cadenas invisibles, luchando contra problemas que parecen imposibles de resolver, repitiendo los mismos ciclos una y otra vez sin encontrar una solución verdadera. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en esclavitud, sino en libertad. Su palabra es la herramienta más poderosa para romper cualquier maldición o atadura que pueda estar afectando tu vida en este momento. Lo que haremos hoy no es solo enseñar, sino entrar en una guerra espiritual, porque el enemigo no quiere que descubras este secreto. No quiere que sepas que hay un salmo que cuando se proclama con fe, libera el poder de Dios y anula toda obra del mal. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte esta verdad y darte la victoria sobre lo que te ha estado oprimiendo. Quizás has notado que en tu vida hay puertas que parecen cerradas sin razón, oportunidades que nunca se concretan, relaciones que siempre terminan en conflicto o luchas económicas dolorosas que se repiten una y otra vez, sin importar cuánto te esfuerces. Puede que sientas una carga en tu espíritu, como si algo estuviera bloqueando tu camino, impidiéndote avanzar hacia los planes que Dios tiene para ti. Lo peor de todo es que, a menudo, estas ataduras han estado presentes durante tanto tiempo que llegamos a pensar que forman parte de nuestra vida, que debemos conformarnos con ellas. Pero Dios no te creó para vivir limitado, sino para caminar en plenitud. Su deseo es que experimentes su gracia, que vivas en abundancia y que andes con la autoridad que Él te ha dado. Si hay algo en tu vida que te ha mantenido atrapado, hoy es el día en que esas cadenas serán rotas en el nombre de Jesús. Las maldiciones y ataduras pueden provenir de diferentes fuentes. Algunas son generacionales, heredadas de nuestros antepasados, cadenas que han pasado de generación en generación sin que nadie las haya roto. Estos patrones pueden incluir enfermedades, escasez, divisiones familiares, temor constante o puertas que se cierran repetidamente. Otras ataduras fueron establecidas a través de palabras malintencionadas, pronunciadas sobre nosotros en algún momento de nuestra vida. Tal vez alguien te dijo que nunca tendrías éxito, que siempre fracasarías o que no valías lo suficiente. Es hora de quebrar esas palabras y reclamar la verdad de quién eres en Cristo. Desde tiempos inmemoriales fuimos destinados al fracaso. Nos dijeron que no éramos lo suficientemente buenos, y esas palabras fueron sembradas en nuestros corazones, limitando nuestra fe, afectando nuestra perspectiva de la vida y llevándonos a creer que no hay salida. Pero lo que el enemigo intentó usar en tu contra, Dios lo transformará en victoria. Su palabra declara en Isaías 54:17, «Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti». ¿Cuántas veces has sentido que estás luchando contra algo que no puedes ver? Situaciones que se repiten sin razón aparente, problemas que surgen de la nada justo cuando estás a punto de avanzar, puertas que se cierran en el último momento. Muchas veces
Estos bloqueos no son simples coincidencias, sino estrategias del adversario para impedir que entres en la plenitud de lo que Dios tiene preparado para ti. Sin embargo, hoy tienes una llave espiritual en tus manos, un salmo que ha sido utilizado durante siglos como una oración de liberación, una proclamación de la autoridad de Dios sobre toda obra de las tinieblas. Este salmo no es simplemente un pasaje bíblico, es un decreto de victoria, una declaración de que toda cadena será quebrada y que la luz de Dios disipará toda oscuridad en tu vida. El mundo espiritual es real y muchas veces enfrentamos batallas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero Dios nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Jesús ya venció en la cruz y esa victoria nos pertenece. La clave está en cómo nos posicionamos en esta verdad. Si seguimos aceptando el miedo, la derrota y el desánimo, el enemigo continuará ganando terreno en nuestras vidas. Pero si nos levantamos con la palabra de Dios en nuestra boca y declaramos con fe que somos libres, el poder de Dios se manifestará y todo lo que el enemigo intentó establecer contra nosotros se desintegrará. Hoy es el momento de tomar tu lugar en esta batalla espiritual. No estás solo. Dios ha puesto su espíritu dentro de ti y Él te ha traído aquí porque quiere que escuches esta palabra. Nada de lo que has vivido es una coincidencia. Si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu corazón, es porque el Espíritu Santo está obrando contigo. Hay cosas en tu vida que deben ser quebradas hoy. No permitas que el enemigo te convenza de que no hay salida. No caigas en la trampa de pensar que siempre será así. Dios es más grande que cualquier obstáculo, más poderoso que cualquier maldición, y su palabra es la verdad absoluta que deshace toda mentira del enemigo. Hoy vamos a proclamar este salmo juntos, pero antes quiero que prepares tu corazón. Esto no es solo otra oración, es un acto de guerra espiritual. Si hay algo que el enemigo ha usado contra ti, hoy lo entregamos a Dios. Si hay algo que te ha estado oprimiendo, si sientes que llevas una carga en tu vida que no puedes explicar, quiero que traigas eso ante el Señor en este momento. Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que te revele todo lo que necesitas rendir. No tengas miedo de admitirlo. Dios no te juzga. Él quiere sanarte y liberarte. Declara en voz alta que este es el día de tu liberación. No importa cuánto tiempo hayas cargado con ese peso, ni cuántas generaciones hayan pasado con la misma lucha. Lo que no se quebró en el pasado, se quebrará hoy en el nombre de Jesús. Proclama que toda maldición, todo vínculo, toda carga, que no proviene de Dios, será deshecha hoy por el poder de su palabra. Si crees que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida a través de este mensaje, escríbelo en los comentarios. Declara con fe que hoy es un día de victoria y liberación. Dios está aquí. Su presencia está obrando en este momento. Algo está cambiando en el mundo espiritual, aunque no puedas verlo. Cuando proclamemos este salmo, no será solo una lectura, será un acto de fe que abrirá puertas en el ámbito espiritual y traerá liberación a tu vida. ¿Estás listo para recibirla? Si realmente crees que Dios puede hacer algo en tu vida hoy, prepárate, porque este momento no es como cualquier otro. No es una simple casualidad que estés aquí. Dios te ha traído a este mensaje porque hay algo que Él quiere hacer en ti, algo que el enemigo ha intentado bloquear por mucho tiempo, pero que hoy será quebrado por el poder de su palabra. Cuando la luz de Dios entra, las tinieblas no tienen opción más que retroceder. Si sientes que algo te ha estado oprimiendo, algo que te ha limitado, que te ha robado tu paz, alegría u oportunidades en la vida, hoy es el día en que Dios comienza a cambiarlo. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que avanzas, pero de repente todo se derrumba? ¿Cuántas veces has visto puertas abriéndose solo para cerrarse en el último segundo? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo invisible que te detiene a cada paso que das hacia adelante?
Quizás has atribuido esto a la mala suerte, al destino o a las circunstancias. Pero lo que muchos no saben es que hay fuerzas operando espiritualmente, tratando de mantenerte atrapado en un ciclo del cual parece imposible escapar. El enemigo no quiere que tomes lo que Dios ya ha preparado para ti. No quiere que te apropien de las promesas que han sido escritas para los hijos de Dios. Pero hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a proclamar un salmo que tiene el poder especial para quebrar todas las maldiciones, todos los lazos y toda influencia que no provenga de Dios. Antes de hacerlo, quiero que entiendas algo. La batalla espiritual es real. No es una historia, no es un exagero, no es una invención. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha intentado desviar, atar y destruir lo que Dios ha establecido para su pueblo. Y la estrategia que utiliza siempre es la misma, el engaño. Quiere hacerte creer que no puedes cambiar, que estás destinado a vivir con estas cargas, que las maldiciones que te afectan son parte de tu vida y que no hay manera de romperlas. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Cristo somos libres, en Cristo tenemos autoridad, en Cristo toda cadena se quiebra. Hoy haremos algo que muchos nunca han hecho. Enfrentaremos estas opresiones de manera espiritual, no con fuerza humana, ni con estrategias mundanas, sino con la espada más poderosa que existe, la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y más afilada que cualquier espada de doble filo. Esto significa que cuando proclamamos la Escritura con fe, estamos desatando un poder sobrenatural que corta toda obra del enemigo y establece el reino de Dios en nuestras vidas. No es solo una lectura ni un ritual, es un acto de guerra espiritual. Quiero que te prepares verdaderamente para este momento. Deja atrás lo que te ha estado oprimiendo, porque muchas veces nos acostumbramos tanto a la lucha que sin darnos cuenta terminamos apegándonos a ella. Pero Dios quiere que tomes una decisión hoy. ¿Seguirás cargando las cadenas que el enemigo puso en tu vida? ¿O te levantarás con fe y declararás que todo lo que no proviene de Dios será cancelado hoy en el nombre de Jesús? No quiero que pases este momento como un simple espectador. Quiero que participes activamente en esta guerra espiritual. Declara con tu boca lo que crees en tu corazón. Si hay algo en tu vida que ha sido una carga constante, escríbelo en los comentarios y proclama que hoy, por el poder de Dios, esa carga será quebrada. Porque cuando declaramos la palabra con fe, estamos estableciendo el poder de Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que el enemigo odia, es ver a los hijos de Dios levantarse con autoridad y reclamar lo que les pertenece. Escucha con atención. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay vínculo tan fuerte que no pueda ser deshecho. No hay maldición que no pueda ser cancelada en su nombre. Si has sentido que este mensaje es para ti, si algo dentro de ti se ha movido mientras hablábamos, es porque el Espíritu Santo está obrando en este mismo instante. La presencia de Dios está aquí y su poder ya está actuando. Algo se está quebrando en el mundo espiritual. Algo que el enemigo no quiere que descubras, pero que Dios ha decidido revelarte hoy. Lo que haremos a continuación no es una frase simple, es un acto simbólico, un decreto de victoria, un clamor que sube al cielo y que Dios escucha con poder. Este salmo no es un texto cualquiera, es una espada que corta toda obra del enemigo y libera la gloria de Dios sobre tu vida. Así que quiero que prepares tu espíritu, que abras tu corazón y tomes este momento con la seriedad que merece, porque cuando proclamemos esta palabra juntos, algo cambiará en tu vida. No dudes, no cuestiones, cree con todo tu corazón que Dios está a punto de hacer algo poderoso. Si estás listo para recibir esta liberación, escríbelo en los comentarios. Declara con fe que hoy todo cambia, que las maldiciones son quebradas, que los lazos se deshacen y que la luz de Dios entra en todas las áreas de tu vida.
Este no es el momento de quedarte en silencio. Es la hora de proclamar con autoridad lo que Dios ha decretado para ti. ¿Estás listo para entrar en esta batalla espiritual y recibir la victoria? Prepárate, porque ahora nos adentraremos en el poder del salmo definitivo para quebrar maldiciones y lazos. Cuando proclamamos un salmo con fe, no estamos simplemente repitiendo palabras. Estamos activando una verdad eterna en nuestra vida. La palabra de Dios no es un conjunto de frases bonitas. Es una llave que abre puertas en el mundo espiritual, un escudo que nos protege y una espada que nos libera. Es una espada que corta toda obra del enemigo, pero para que esta palabra sea eficaz en nuestras vidas, debemos aplicarla con convicción, entendimiento y una total disposición para permitir que Dios obre. No basta con leerla, es necesario declararla, vivirla y dejar que transforme cada aspecto de nuestro ser. Este salmo tiene un propósito claro: romper toda maldición, destruir todo vínculo opresor y anular cualquier obstáculo que haya sido colocado en tu vida por influencia del adversario. Sin embargo, para que su poder se manifieste plenamente, es esencial aplicarlo correctamente. Hay personas que han proclamado la palabra sin ver resultados, porque lo hicieron sin fe, sin perseverancia o sin comprender el verdadero peso de lo que estaban declarando. Hoy quiero enseñarte cómo aplicar este salmo para que su poder se manifieste en tu vida de manera tangible. Lo primero que debes hacer es orar con fe y autoridad. Muchas personas oran con dudas, con temor, como si estuvieran pidiendo algo imposible a Dios. Pero la Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto significa que cuando proclames este salmo, no lo hagas con miedo ni como si fuera una posibilidad remota, sino como una realidad que ya está ocurriendo. Decláralo con convicción, afirmando que toda maldición ha sido quebrada, que todo vínculo ha sido deshecho y que la luz de Dios entra en tu vida para eliminar toda obra del enemigo. Uno de los testimonios más impresionantes de la aplicación de este salmo es el de una mujer que vivió años bajo opresión espiritual sin siquiera darse cuenta. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el rechazo, la escasez y las enfermedades. Cada vez que intentaba avanzar, algo sucedía que la hacía retroceder. Relacionaba sus problemas con circunstancias externas, pero no comprendía que había una raíz espiritual detrás de todo aquello. Cuando ella aprendió sobre el poder de la palabra y comenzó a proclamar este salmo todos los días con fe, algo empezó a cambiar. Al principio, notó pequeñas transformaciones inmediatas, pero decidió persistir, sabiendo que Dios es fiel. Día tras día declaró que toda maldición generacional estaba rota, que toda influencia de las tinieblas era eliminada. Con el tiempo, todo comenzó a transformarse. Su salud mejoró, puertas de bendición se abrieron y por primera vez en su vida experimentó paz. Este testimonio nos enseña algo muy importante. La perseverancia en la palabra trae resultados. No basta con proclamar este salmo una sola vez y esperar una transformación instantánea. La oración y la proclamación deben convertirse en una práctica constante en nuestra vida. En Josué 1:8, Dios nos da una clave fundamental. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos dice claramente que debemos meditar en su palabra de día y de noche, porque cuando lo hacemos, el éxito y la victoria están garantizados. Si hoy enfrentas luchas, te animo a que hagas de este salmo parte de tu vida diaria. No permitas que sea una declaración ocasional, sino una proclamación continua de victoria sobre toda maldición. Otro aspecto crucial para aplicar este salmo correctamente es cerrar todas las puertas al enemigo.
Muchas veces deseamos ver la liberación de Dios, pero seguimos participando de cosas que nos mantienen atados espiritualmente. Pecados no confesados, falta de perdón, lazos emocionales con personas tóxicas, temor constante o duda. Todo esto puede convertirse en una puerta abierta para que las maldiciones continúen operando en nuestra vida. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esto significa que no podemos proclamar este salmo y al mismo tiempo seguir permitiendo en nuestras vidas cosas que contradicen la voluntad de Dios. Si realmente quieres romper todos los lazos, debes estar dispuesto a dejar atrás todo aquello que no glorifica a Dios. Un caso impactante es el de un hombre que estuvo atrapado durante años en un ciclo de fracaso. Cada vez que tenía una oportunidad de crecimiento, algo sucedía que destruía todo lo que había logrado. Cambiaba de empleo en empleo sin encontrar estabilidad y sus relaciones siempre terminaban mal. Sentía una carga de opresión constante. Cuando aprendió sobre el poder de este salmo y comenzó a aplicarlo, también tuvo que enfrentar áreas de su vida que necesitaban arrepentimiento y cambio. Reconoció que había estado alimentando resentimientos, permitiendo la amargura y manteniendo relaciones tóxicas que le mantenían atado. Decidió renunciar a todo aquello que no honraba a Dios y comenzó a proclamar el Salmo con fe genuina. Poco a poco, su vida fue cambiando. Las puertas que antes se cerraban comenzaron a abrirse y experimentó restauración en áreas que pensó que nunca sanarían. Este testimonio nos recuerda que la liberación completa requiere no solo palabras, sino acciones que demuestren nuestra disposición a caminar en la verdad. Si estás listo para aplicar este salmo en tu vida, prepárate para comprometerte plenamente. Deja que cada palabra penetre en tu corazón y declare con autoridad que todo plan del enemigo contra ti será deshecho. No temas enfrentar las áreas de tu vida que necesitan sanidad, porque Dios está contigo y su poder es suficiente para romper cualquier cadena. ¿Estás preparado para dar este paso hoy? Escríbelo en los comentarios y declara que estás listo para recibir la victoria completa que Dios tiene para ti. A partir de este salmo, él comenzó a proclamarlo todos los días por la mañana, pero aún así seguía sintiéndose bloqueado. Fue entonces cuando decidió pedirle al Espíritu Santo que lo ayudara a revelar qué estaba impidiendo su liberación completa. Dios le mostró que había resentimiento en su corazón, heridas que nunca había sanado. Decidió perdonar, soltar todo aquello que lo ataba emocionalmente, y en ese momento todo cambió. Las puertas que antes se cerraban comenzaron a abrirse. Su vida financiera fue restaurada y la paz que tanto había anhelado finalmente llegó. Esto nos muestra que la liberación no es solo una cuestión de proclamar un salmo, sino también de permitir que Dios transforme nuestros corazones. Si hay algo que está obstaculizando tu vida espiritual, ríndelo a Dios hoy. No permitas que nada te impida recibir la plenitud de su bendición. Dios quiere liberarte completamente, pero tú debes estar dispuesto a hacer tu parte. Es fundamental recordar lo que dice Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, fortalecemos nuestra fe y la de otros. Si has experimentado liberación a través de la palabra, no guardes silencio, decláralo con valentía, porque tu testimonio puede ser la respuesta para alguien más. Si en este momento sientes que Dios está obrando en ti, quiero que declares eso en los comentarios. Si sientes que hay algo en tu vida que debe ser quebrado hoy, dilo con fe. No dejes pasar este momento sin hacer una declaración de victoria.
Escribe con autoridad que toda maldición es cancelada, que todos los lazos son rotos y que el poder de Dios está obrando en tu vida en este mismo instante. Al proclamar la palabra y testificar lo que Dios está haciendo, estamos sellando nuestra victoria en el mundo espiritual. Así que no permanezcas en silencio, declara con fe que hoy es el día en que Dios cambiará tu historia. Ahora que has aprendido cómo aplicar este salmo, prepárate para proclamarlo con una fe renovada. No será una repetición vacía, sino una oración de guerra que libera la gloria de Dios en tu vida. Si estás listo para ver moverse la mano de Dios en tu vida, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación es el momento en que todo cambia. Cuando proclamamos este salmo, no lo hacemos como una simple oración, sino como un clamor que sube directamente al trono de Dios. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene peso en el mundo espiritual. No es una recitación cualquiera, es un decreto, una afirmación de fe, una espada que corta toda maldición y rompe cualquier vínculo. Dios prometió que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple lo que Él ha planeado. Pero aquí es donde muchos fallan. Esperan ver resultados sin creer verdaderamente en lo que están declarando. Proclamar este salmo no es una fórmula mágica, sino un pacto con Dios. Es un compromiso con su verdad, y es una herramienta que solo es eficaz cuando se usa con fe genuina. Si hoy sientes que hay algo en tu vida que no avanza, si has visto puertas cerrarse una y otra vez, si tienes la sensación de cargar algo que no puedes explicar, entonces este salmo es para ti. Dios no quiere que vivas encadenado ni atrapado en ciclos de fracaso y dolor. Hoy puedes ser libre, pero la decisión está en tus manos. ¿Estás listo para dar un paso de fe? ¿Estás listo para soltar lo que te pesa, romper las ataduras y caminar en la libertad que Dios tiene para ti? No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, ni cuán fuerte parezca la opresión. El poder de Dios es mayor, y este salmo es una llave que abre la puerta a esa libertad. Hay personas que han experimentado el poder de este salmo de manera tan impactante que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Una mujer había estado lidiando durante años con maldiciones generacionales sin siquiera saberlo. Todo en su vida parecía marcado por la derrota, en sus relaciones, en su trabajo, en su salud. No importaba cuánto se esforzara, siempre terminaba regresando al mismo punto de dolor. Hasta que un día, después de escuchar un mensaje sobre el poder de la palabra de Dios, decidió aplicar este salmo con fe. Lo proclamó creyendo en cada palabra, todos los días, manteniéndose firme en la promesa de que Dios podía romper cualquier cadena. Y lo que sucedió después fue una transformación absoluta. Las puertas comenzaron a abrirse, las relaciones dañadas fueron restauradas, la enfermedad que la había aquejado durante años desapareció. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo. Posible porque ella decidió creer. Este testimonio nos enseña algo crucial. Dios está dispuesto a actuar, pero no puede obrar plenamente en una vida donde no hay fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Si proclamamos este salmo con incredulidad, si solo repetimos las palabras sin comprender su poder, no veremos resultados. Pero cuando lo hacemos con convicción y fe firme, entonces los cielos se abren y Dios responde. Quiero que reflexiones sobre esto. Si Dios hizo esto por ella, ¿por qué no lo haría por ti? Él no hace distinción de personas. Si estás escuchando este mensaje hoy, es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Si estás cansado de luchar, si has intentado de todo y nada ha funcionado, quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿le he dado a Dios la oportunidad de trabajar en mi vida? ¿He proclamado su palabra con fe o con duda? ¿He permitido que la verdad de Dios rompa todas las mentiras que el enemigo ha colocado en mi mente? Otro testimonio que quiero compartir contigo
es el de un joven que vivió años en cautiverio, sin darse cuenta. Cada vez que intentaba avanzar en algo, se encontraba con un obstáculo invisible que lo detenía. Trabajó duro en sus estudios, en su empleo, en sus relaciones, pero siempre parecía haber algo que lo frenaba. Durante años sintió que algo estaba mal, una carga opresiva que no entendía, hasta que un día, en una conferencia, alguien habló sobre el poder de proclamar la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese día, por primera vez, tomó posesión de este salmo y lo declaró con una fe que nunca antes había tenido. Lo proclamó en su casa, en su trabajo, todas las mañanas antes de salir, y lo que sucedió fue increíble. Los bloqueos que lo habían detenido durante años comenzaron a desaparecer. Recibió oportunidades que nunca antes había imaginado, y su vida comenzó a cambiar de manera radical. Pero lo más importante no fueron las bendiciones externas, sino lo que ocurrió en su corazón. Por primera vez en su vida experimentó una paz que nunca había sentido antes, una certeza absoluta de que Dios estaba con él. Y eso es lo que quiero que entiendas. Cuando proclamas este salmo, no solo cambian tus circunstancias, sino que también cambia tu espíritu, tu relación con Dios y tu manera de ver la vida. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué necesita Dios hacer en tu vida hoy? Porque lo que va a suceder a continuación no es un momento cualquiera, es un tiempo de transformación. No quiero que seas un simple espectador. Quiero que seas un participante activo en este mover de Dios. Toma este momento con la seriedad que merece, porque lo que vamos a proclamar juntos tiene el poder de cambiarlo todo. Si hay algo en tu vida que sientes que te ha estado deteniendo por mucho tiempo, quiero que escribas eso en los comentarios. Quiero que declares con tu boca lo que Dios va a romper hoy, porque cuando haces eso, estás sellando tu fe, declarando tu victoria y haciendo público que crees que Dios está obrando en este mismo instante. No permitas que el enemigo te robe esta oportunidad. Recibe tu liberación, declárala con fe, proclámala con autoridad, porque cuando lo haces, estás dejando claro que ninguna cadena puede resistir el poder de Dios. Ahora es el momento. Si estás listo para ver moverse el poder de Dios en tu vida, abre tu corazón y deja que la fe crezca en ti, porque cuando proclamemos este salmo juntos, algo se romperá en el mundo espiritual. No es solo un momento de oración, es un tiempo de guerra, un tiempo de victoria. Si estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti, prepárate, porque lo que viene a continuación es el momento en que Dios comienza a obrar en tu vida. Cuando proclamamos este salmo, estamos entrando en una batalla espiritual, donde la victoria ya ha sido asegurada por el poder de Dios. Sin embargo, es fundamental entender que esto no es simplemente repetir palabras, sino declarar una guerra contra cada cadena que nos ha mantenido cautivos. La Biblia dice en Jeremías 23:29, «¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que despedaza la roca?» Esta palabra es un fuego que consume toda obra del enemigo. Es un martillo que destruye las fortalezas levantadas contra nuestras vidas. Cada vez que proclamas este salmo, imagina cómo el fuego de Dios está quemando todo lo que el enemigo intentó establecer, cómo el martillo del Señor está rompiendo todas las barreras que te han detenido. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios en la boca de alguien que cree en su poder absoluto. Pero aquí lo importante no es solo decir las palabras, sino creerlas con todo tu corazón. Jesús nos enseñó en Marcos 11:23, «Porque en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, así será hecho». Dios nos ha dado autoridad para hablar a las montañas, para ordenarles que desaparezcan, para proclamar libertad sobre nuestras vidas. Si hoy hay algo que sientes que te ha estado oprimiendo, algo que parece ser un obstáculo imposible de mover, quiero que declares:
eso con fe en los comentarios. Declara con autoridad: toda maldición en mi vida está destruida, todo vínculo está roto en el nombre de Jesús. Escríbelo y dilo en voz alta, porque cuando declaras la palabra de Dios con fe, estás participando en el milagro que Él quiere hacer en tu vida. Hay personas que han vivido bajo maldiciones sin siquiera saberlo, familias enteras donde el mismo ciclo se repite una y otra vez. Pobreza, enfermedades, rupturas, adicciones, muertes prematuras. Y muchas veces las personas dicen que es una coincidencia, que así es la vida, que siempre ha sido así. Pero lo que no saben es que en el mundo espiritual el enemigo ha colocado cadenas que han pasado de generación en generación. Sin embargo, Dios no nos creó para vivir bajo una maldición. Nos creó para vivir en bendición, en libertad, en victoria. Gálatas 3:13 nos recuerda: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si Cristo ya pagó el precio, si Él ya cargó sobre sí toda maldición, entonces tú no necesitas seguir llevando lo que Él ya ha destruido. Un poderoso testimonio de esto es el de un hombre que, durante toda su vida, experimentó ruina financiera. No importaba cuánto trabajara, ahorrara o intentara prosperar en algo, siempre terminaba retrocediendo. Creía en Dios, oraba, pero sentía que había algo que lo ataba. Un día, alguien le enseñó sobre el poder de la palabra y le habló de este salmo. Aprendió que no bastaba solo con pedir ayuda a Dios. Tenía que ejercer la autoridad que Dios le había dado y proclamar su libertad. Comenzó a proclamar este salmo todos los días. Lo escribió y lo pegó en las paredes de su casa, en la oficina, en el coche, y algo increíble comenzó a cambiar. Las oportunidades empezaron a surgir, sus negocios comenzaron a florecer, y por primera vez en su vida vio una estabilidad que nunca antes había conocido. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas cosas en tu vida se han repetido durante años? ¿Cuántas veces has sentido que algo te impide avanzar? ¿Cuántas veces has visto que justo cuando estás a punto de recibir una bendición, algo ocurre y todo se derrumba? Esto no es una coincidencia. El enemigo ha trabajado en lo oculto para impedir que vivas la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Pero hoy puedes decir: basta. Hoy puedes proclamar con fe que todo lo que fue realizado es liberado en el nombre de Jesús. Este salmo tiene el poder de romper no solo maldiciones familiares, sino también lazos personales. Muchos han vivido con cadenas invisibles en su mente, pensamientos limitantes, miedos paralizantes, inseguridades, que los mantienen estancados en un lugar. Pero Dios no nos llamó a la esclavitud, sino a la libertad. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo quiere romper esos lazos en tu mente, quiere liberarte de todos los pensamientos que no provienen de Dios. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que no puedes alcanzar algo porque no eres lo suficientemente bueno, fuerte, inteligente o calificado, déjame decirte que esas son mentiras del enemigo. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vivir en victoria, pero tú debes tomar esa verdad y hacerla tuya. Declara con autoridad: soy libre en el nombre de Jesús, soy más que vencedor, ando en la bendición de Dios. Escríbelo en los comentarios y dilo en voz alta, porque cuando proclamas la verdad de Dios sobre tu vida, el enemigo pierde poder. Ahora quiero que hagas algo. Toma un momento para cerrar los ojos y pensar en qué necesitas que Dios rompa en tu vida. Es una cadena de escasez, un vínculo de temor, una maldición generacional que ha afectado a tu familia durante años. Sea lo que sea, entrégaselo a Dios ahora mismo. Proclama que su palabra es suficiente para romperlo. Y si sientes que
Necesitas un acto de fe. Escríbelo en los comentarios, en tus propias palabras, lo que estás proclamando hoy. Hazlo con fe, como si ya estuviera hecho, porque lo que vamos a hacer a continuación no es solo otro momento cualquiera. Este es el punto donde todo cambia. Este es el momento en que proclamarás el Salmo con la certeza de que cada palabra que sale de tu boca es un decreto en el mundo espiritual, un golpe directo contra toda obra del enemigo. Si estás listo para ver moverse la mano de Dios en tu vida, prepárate, porque lo que sigue es el momento en que Dios comienza a obrar. Hay momentos en la vida en que, a pesar de ser creyentes, todo parece comenzar a colapsar. Las oraciones parecen no ser escuchadas, las respuestas nunca llegan, y poco a poco, sin darnos cuenta, la esperanza comienza a desvanecerse. Sucedió con una mujer que había sido fiel a Dios durante años, pero de repente su vida parecía desmoronarse. Ella oraba, iba a la iglesia, leía la palabra, pero de pronto todo comenzó a ir mal. Su negocio empezó a fracasar, sus finanzas colapsaron, su salud comenzó a deteriorarse, y para empeorar las cosas, las personas que más amaba se alejaron de ella. Al principio, ella continuó orando con fe, pero con cada golpe que recibía, su confianza en Dios comenzó a debilitarse. Llegó a un punto en que empezó a preguntarse si todo aquello en lo que había creído era real o si simplemente había estado perdiendo el tiempo. Si Dios realmente me ama, ¿por qué me está dejando pasar por esto?, pensó. Pero lo que ella no sabía era que su lucha no era contra las circunstancias, sino contra algo que estaba operando en el ámbito espiritual. Efesios 6:12 nos dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquella mujer estaba siendo atacada sin saberlo, y lo peor era que, al dudar de Dios y cuestionar su poder, al dejar de proclamar la verdad de su palabra, estaba abriendo la puerta para que el enemigo tuviera más control sobre su vida. El adversario sabe que su mayor victoria no es hacerte sufrir, sino hacerte perder la fe, porque en el momento en que dejas de creer en las promesas de Dios, en que dejas de aferrarte a su palabra y de proclamar su verdad sobre tu vida, es cuando Él gana terreno. La Biblia nos advierte claramente sobre esto en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no puede destruirte si permaneces firme en Dios, pero si logra que dudes, que te rindas, que creas que Él no está contigo, entonces poco a poco, área tras área, tu vida comenzará a desmoronarse. Aquella mujer llegó a un punto en el que dejó de orar, le parecía inútil, no veía cambios, no recibía respuestas y comenzó a conformarse con su situación. Tal vez así tiene que ser mi vida, pensó. Pero lo que ella no sabía era que el enemigo ya no solo le estaba robando sus bendiciones, sino también su identidad, su confianza en Dios y su fe. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez? ¿Cuántos han llegado a un punto donde simplemente aceptaron la derrota? Pero déjenme decirles algo, Dios nunca se rinde contigo, ni siquiera cuando tú decides rendirte, aunque hayas dejado de orar, aunque hayas permitido que tu fe flaqueara. Dios nunca dejó de llamarte, nunca dejó de buscarte, nunca dejó de esperarte. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nunca abandona a sus hijos, pero espera que sus hijos regresen a Él con fe. Un día, en medio de su desesperación,
Aquella mujer recordó un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había proclamado con verdadera autoridad. Era el salmo que estamos viendo hoy, un salmo que tiene el poder de romper toda maldición y vínculo. Por primera vez en meses lo proclamó con convicción, con la poca fe que aún tenía. Al principio no sintió nada, pero no se detuvo. Día tras día continuó proclamándolo. Comenzó a orar con autoridad, a recordar que el mismo Dios que había leído en la Biblia era el mismo Dios que estaba con ella en ese momento. Y algo comenzó a cambiar. La carga en su espíritu empezó a levantarse, su mente se fue aclarando, la desesperanza comenzó a desaparecer gradualmente. Las oportunidades comenzaron a regresar, personas que se habían alejado volvieron a buscarla, su salud mejoró y sobre todo su fe fue fortalecida más que nunca. Pero lo más impactante de su historia no fue solo su restauración, sino lo que Dios le mostró a través de esa prueba. Ella entendió que su situación no era simplemente una mala racha, sino una guerra espiritual, donde el enemigo intentó robarle su fe. Y lo mismo ocurre con muchos de ustedes. No es una coincidencia que estés atravesando tantos ataques, que las cosas no avancen, que el enemigo intente hacerte dudar. Pero hoy es el día en que la opresión es quebrada. Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios sobre tu vida y decides recuperar todo lo que el enemigo intentó quitarte. Isaías 54:17 dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Cuando proclamas la palabra de Dios, las maldiciones se rompen, los lazos caen y la victoria está garantizada. Hoy es el día en que el enemigo ya no tiene más poder sobre tu vida. Hoy es el día en que recuperas la fe que intentaron robarte. Ahora quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: «Renuevo mi fe en Dios hoy. Me levanto con autoridad, proclamo su victoria sobre mi vida». Hazlo con fe, porque cuando declaras algo con tu boca, lo estableces en el mundo espiritual. Si has sentido que tu fe ha sido atacada, si has pensado en rendirte, este es el momento de darle otra oportunidad. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día en que decides confiar plenamente en Dios. Y lo que haremos a continuación no es algo común. Este es el momento en que te levantas en el ámbito espiritual y proclamas con autoridad lo que Dios dice sobre ti. Porque lo que el enemigo intentó destruir, Dios restaurará. Lo que el enemigo intentó robarte, Dios te lo devolverá multiplicado. Así que prepárate, porque cuando proclamemos este salmo juntos, toda obra del enemigo será destruida, y Dios te levantará más fuerte que nunca. ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en un ciclo del cual no puedes salir? Como si estuvieras dando vueltas en círculos, como si cada intento por avanzar terminara en el mismo punto donde comenzaste. Has orado, has creído, has hecho todo lo que te enseñaron, pero parece que algo invisible sigue deteniéndote. Si has sentido eso, no es una coincidencia que estés aquí en este momento. Dios quiere revelarte algo poderoso hoy. Hay muchos que llevan años viviendo en el mismo lugar de lucha. Parece que siempre están a punto de recibir una bendición, pero en el último momento algo ocurre y todo se desmorona. Familias enteras que han vivido bajo el peso de enfermedades que pasan de generación en generación. Matrimonios que se deshacen sin explicación aparente. Trabajos que nunca prosperan. Sueños que quedan a medias. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento que hay algo que me impide avanzar? Déjame decirte algo. Esto no es solo una coincidencia, no es mala suerte, no es simplemente la vida. La Biblia nos habla de lazos espirituales, de maldiciones, de cadenas generacionales que el enemigo ha intentado colocar en la vida de los hijos de Dios para impedir que anden en la plenitud de lo que Él ha prometido. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado la llave para romper con todo eso.
La palabra de Dios dice en Juan 8:36, «Si pues el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Dios no quiere que vivas una vida de esclavitud, de estancamiento, de derrota. Él quiere verte caminando en libertad, en victoria, en la plenitud de tu propósito. Pero para que esa libertad se manifieste en tu vida, hay algo que debes hacer: declarar su palabra con fe. Rompe con todo aquello que ha intentado impedirte tomar la autoridad que Dios te ha dado, y proclama que todo yugo es destruido en el nombre de Jesús. Había un hombre que durante años luchó con su negocio, trabajó duro, hizo todo correctamente, pero cada vez que parecía que su negocio iba a despegar, vivir en libertad. Pero la realidad es que el enemigo no solo ataca a quienes están lejos de Dios, también ataca a los creyentes que no ejercen la autoridad que tienen, que no proclaman la palabra ni usan las armas espirituales que Dios les ha dado. Un cristiano sin autoridad es un blanco fácil. Tal vez ahora sientas que hay áreas en tu vida donde el enemigo ha ganado terreno. Tal vez has notado cómo ciertas cosas en tu familia parecen repetirse de generación en generación. Divorcios, enfermedades, pobreza, conflictos constantes. Cosas que pueden parecer normales, pero en el fondo sientes que hay algo más, como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes salir. O tal vez lo que has experimentado es que tu fe se ha enfriado, que tu pasión por Dios ya no es la misma. Antes orabas con fervor, antes sentías la presencia de Dios con intensidad, pero ahora todo se ha vuelto rutina. Sigues yendo a la iglesia, sigues diciendo que crees en Dios, pero por dentro sientes que algo falta, que algo se ha perdido. O puede ser que tu lucha esté en el área financiera. Trabajas, te esfuerzas, intentas hacer todo bien, pero siempre hay algo que te detiene. Siempre aparece un problema que te impide prosperar. Gastos inesperados, crisis constantes que te devuelven a la casilla de salida. Si hay una razón por la que no puedes avanzar, aunque creas en las promesas de Dios, tal vez en el fondo de tu corazón te has preguntado ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Y quiero que entiendas algo: estas luchas no son una coincidencia. El enemigo ha intentado establecer fortalezas en tu vida, ha tratado de plantar mentiras en tu mente para hacerte creer que esta es tu realidad, que no hay salida, que no hay esperanza. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado la llave para romper con todo esto, y esa llave está en su palabra. El Salmo 91 continúa en los versículos 3 y 4 diciendo: «Porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu protección». Dios no solo promete protección, sino también liberación. Si hay algo que te está aprisionando, Dios te dice hoy que Él es quien te va a liberar. Pero hay algo importante que debes entender. Él dice que Él te liberará. No dice que tú te liberarás. Esto significa que no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu capacidad, sino con el poder de Dios que serás libre. Pero para que esto ocurra, hay algo que debes hacer. Identifica las áreas de tu vida donde el enemigo está operando. Sé honesto contigo mismo y pregúntate: ¿qué pensamientos de derrota he permitido en mi mente? ¿He dejado de proclamar la palabra de Dios sobre mi vida? ¿He normalizado ciertos patrones en mi familia que no son la voluntad de Dios? ¿He dejado de orar con fe y autoridad? ¿Me he resignado a vivir en la misma situación año tras año? Porque mientras no identifiques esas áreas, seguirás atrapado en los mismos ciclos. El enemigo opera en lo oculto, en aquello que no confrontas, en lo que aceptas como normal. Pero en el momento en que tomas la palabra de Dios y la proclamas con autoridad, todo lo que estaba escondido es expuesto y pierde su poder.
Ahora quiero que hagas algo. Toma un momento y escribe en los comentarios: hoy me levanto en el poder de Dios. Hoy proclamo que toda cadena se rompe, que todo vínculo cae, que toda maldición es destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, porque cuando declaras algo en el mundo espiritual, lo estableces en tu vida. El Salmo 91 sigue diciendo en los versículos 9 y 10: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación, ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes lo que esto significa? Cuando decides habitar en Dios, cuando decides proclamar su palabra, cuando decides confiar en Él, las maldiciones se rompen, las puertas que estaban cerradas se abren, y lo que parecía imposible comienza a manifestarse como testimonio. Tal vez en este momento sientes que has perdido tanto que no ves cómo podrías salir de la situación en la que te encuentras. Pero Dios te dice hoy que su poder es mayor que cualquier ataque del enemigo. Lo que parecía ser un callejón sin salida, Él lo transformará en el comienzo de algo nuevo. Pero para que esto suceda debes creer, debes proclamarlo, debes declararlo con tu boca y con tu corazón. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaras tiene poder. Si sigues hablando derrota, seguirás viviendo en derrota. Si sigues aceptando lo que el enemigo ha intentado imponer sobre tu vida, seguirás viéndolo manifestarse. Pero si comienzas a proclamar lo que Dios dice sobre ti, el poder comenzará a operar, y lo que estaba retenido comenzará a ser liberado. Así que prepárate, porque lo que vamos a hacer a continuación no es algo común. Vamos a proclamar juntos este salmo, a declarar: ocurría y volvía al punto de partida. Se endeudó tratando de recuperarse, pero el mismo patrón se repetía una y otra vez, hasta que alguien le habló sobre el poder de la palabra de Dios y le mostró este salmo. Le dijeron que lo proclamara todos los días, que lo declarara sobre su vida, sobre su casa, sobre su trabajo, creyendo que Dios rompería todas las cadenas que lo mantenían atado. Al principio lo hizo sin mucha convicción, porque tanto tiempo en la derrota había debilitado su fe. Pero a medida que pasaban los días, mientras lo proclamaba, su fe comenzó a crecer, su espíritu empezó a fortalecerse, y lo que había estado estancado durante años, de repente comenzó a moverse. Las oportunidades comenzaron a surgir, puertas que antes estaban cerradas se desbloquearon, y por primera vez en su vida experimentó el favor y la prosperidad de Dios de una manera que nunca había visto antes. Lo que cambió fue que la palabra de Dios fue activada en su vida. Lo que antes estaba retenido en el ámbito espiritual fue liberado. Lo que antes parecía imposible, ahora se volvió posible. Se convirtió en un testimonio viviente, y lo mismo puede suceder contigo. Pero debes hacer algo, debes proclamar esta palabra con fe, debes tomar la autoridad que Dios te ha dado y decir con convicción: toda cadena en mi vida está rota en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo intentó detener, Dios lo libera hoy. Ando en la libertad que Cristo conquistó para mí. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando declaras la verdad de Dios sobre tu vida, el enemigo pierde poder y la luz de Dios comienza a manifestarse con autoridad. Tal vez estés pasando por algo similar, tal vez sientas que no importa cuánto lo intentes, cuánto luches, siempre hay algo que te impide recibir lo que Dios ha prometido. Pero hoy quiero que sepas que esa no es la voluntad de Dios para ti. Dios no te creó para vivir en derrota. Él te creó para andar en victoria. Pero el enemigo sabe que mientras permanezcas atado, mientras sigas creyendo que no hay salida, puedes seguir reteniendo lo que es tuyo. Sin embargo, hoy,
En este momento, Dios está poniendo en tus manos la llave que rompe toda maldición, que destruye todos los lazos. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero más poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo que tienes en tus manos es un arma poderosa, una espada que corta toda obra del enemigo, que destruye toda barrera y libera lo que ha sido retenido. Esa espada es la palabra de Dios. Cuando proclamas este salmo, no estás simplemente leyendo un texto, estás liberando el poder de Dios sobre tu vida. Estás decretando libertad, declarando que todo lo que ha estado detenido será liberado, que toda cadena será rota, que todos los lazos desaparecerán. Y cuando proclamas con fe, los cielos responden, las paredes caen, y lo que parecía imposible se convierte en realidad. Tal vez en este momento sientes que has intentado de todo y nada cambia. Pero déjame decirte algo. Dios te trajo aquí para recordarte que no todo está perdido. Este es el momento en que te levantas con autoridad y tomas lo que es tuyo. No más derrotas, no más ciclos repetitivos, no más barreras invisibles que te impiden avanzar. Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios y ves cómo Él comienza a obrar en tu vida. Quiero que hagas algo. Toma un momento y escribe en los comentarios qué es lo que necesitas que Dios haga en tu vida. Decláralo como si ya estuviera hecho, porque lo que vamos a hacer a continuación no es algo común. Este es el momento en que entras en el poder de Dios. Este es el momento en que lo imposible se convierte en testimonio. Prepárate, porque cuando proclamemos este salmo con fe, Dios comenzará a moverse en tu vida de una manera que nunca antes imaginaste. El salmo que vamos a proclamar hoy tiene el poder de romper maldiciones, destruir lazos y deshacer todo lo que el enemigo ha intentado levantar contra tu vida. Es un salmo que ha sido proclamado por generaciones en tiempos de guerra espiritual, en momentos de crisis, en estaciones donde parecía que todo estaba perdido. Y hoy tú lo proclamarás con autoridad, porque lo que ha estado detenido en tu vida, lo que ha retenido tu bendición, hoy será quebrado en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice en los versículos 1 y 2, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío». Esta es una declaración de protección absoluta, de refugio seguro en Dios, pero la clave está en la palabra diré. No basta con saber que Dios es nuestro refugio. Debes declararlo con tu boca, proclamarlo con convicción, porque en el mundo espiritual lo que no se declara no se activa. Muchos creen que solo por asistir a la iglesia ocasionalmente, leer la Biblia de vez en cuando o llevar una vida decente es suficiente para la palabra de Dios con autoridad. Veremos cómo lo que estaba atado comienza a romperse en el mundo espiritual. Este es el momento en que decides tomar la victoria que Dios ya tiene preparada para ti. Hoy es el día en que te levantas. Hoy es el día en que proclamas. Hoy es el día en que todo cambia. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No es un accidente que estés escuchando esto ahora. Estas palabras han llegado a tu corazón porque Dios te ha estado hablando. Él te ha mostrado que hay algo más, que no necesitas seguir viviendo bajo las mismas cadenas, las mismas luchas, las mismas condiciones. Maldiciones que intentaron detenerte, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Permitirás que todo permanezca igual o te levantarás y tomarás la autoridad que Dios te ha dado? El enemigo no quiere que tomes acción, quiere que te emociones por un momento y luego regreses a tu vida como si nada hubiera pasado, porque sabe que mientras permanezcas pasivo, mientras sigas aceptando la realidad que Él ha intentado imponerte, nada cambiará. Pero hoy, Dios te está llamando a dar un paso adelante, a levantarte y proclamar su palabra, a cerrar todas las puertas que el enemigo ha intentado abrir en tu vida.
La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7 nos recuerda dos acciones claras. Primero, sométete a Dios. Segundo, resiste al diablo, y él huirá de ti. Muchos desean ver la victoria sin someterse completamente a Dios, sin hacer su voluntad ni rendirse ante Él. Pero no puedes tener la autoridad de Dios si no estás bajo su gobierno. Por eso, hoy quiero que tomes una decisión firme. Camina bajo el refugio del Altísimo, habita en su presencia. Haz de su palabra tu fundamento. Esto no es solo un momento de fe o una emoción pasajera. Es un compromiso verdadero de andar con Dios todos los días, de proclamar su palabra cada mañana y declarar con convicción que el enemigo no tiene poder sobre ti. El Salmo 91 nos da una clave fundamental en el versículo 14. Por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Aquí está la clave: amar a Dios y conocer su nombre. No es solo una frase ocasional ni un momento de inspiración, es una vida de intimidad con Él, una vida donde su nombre está en tus labios, donde su palabra está en tu corazón y donde su presencia es tu refugio diario. Si quieres ver la victoria, debes hacer de Dios tu morada, no solo una visita ocasional. Hay muchos que buscan a Dios solo cuando están en problemas o cuando necesitan algo, pero Dios no es un amuleto ni una solución de emergencia. Él es tu Padre, tu protector, tu refugio constante. Por eso, hoy te desafío a dar un paso más. No te quedes solo con lo que has escuchado. No permitas que esto sea otra enseñanza que pronto olvidarás. Quiero que lo pongas en práctica todos los días, todas las mañanas, antes de hacer cualquier otra cosa. Dedica unos minutos a proclamar el Salmo 91 sobre tu vida, tu familia y todo lo que haces. Decláralo con convicción, porque cada vez que lo proclamas, estás estableciendo la verdad de Dios sobre tu realidad. Cada día que lo declares, estarás rompiendo los planes del enemigo. Cada vez que lo digas con fe, estarás fortaleciendo tu identidad como hijo protegido, bendecido y libre de Dios. Ahora quiero que hagas algo más. Reserva un momento y escribe en los comentarios una declaración de fe, algo que refleje el compromiso que hoy estás asumiendo con Dios. Por ejemplo, hoy me levanto en el poder de Dios. Hoy proclamo su verdad. Hoy tomo la autoridad que Él me ha dado. Hoy las cadenas están rotas en el nombre de Jesús. Escríbelo con convicción, porque cuando declaras algo, estás sellando en tu vida lo que Dios está haciendo en este mismo instante. Quizás pienses que esto es muy difícil para ti, que no sabes cómo hacer este cambio o que no tienes la fuerza para ser constante. Pero déjame decirte algo, no depende de tu fuerza. La Biblia dice en Zacarías 4:6, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No necesitas hacer esto solo. Dios te ha dado su Espíritu Santo, y Él es quien te capacita, quien te fortalece y quien te guía en todo lo que necesitas hacer. Solo da el primer paso, y Dios se encargará del resto. Él abrirá el camino, quebrará los obstáculos y traerá la transformación que necesitas. Pero tú debes decidir hoy. Antes de continuar, quiero que hagas algo ahora mismo. Tómate un momento, cierra los ojos y dile a Dios: Señor, hoy elijo vivir bajo tu refugio. Hoy proclamo tu palabra sobre mi vida. Hoy tomo la autoridad que me has dado y camino en la libertad que Cristo compró para mí. Porque cuando declaras algo con fe, algo comienza a cambiar en el ámbito espiritual. Las cadenas que antes parecían invisibles empiezan a quebrarse. Los bloqueos que te detenían comienzan a desaparecer. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. No permitas que esto sea solo un mensaje más. Haz de esto una práctica, un hábito, un verdadero compromiso con Dios y contigo mismo. Te aseguro que pronto verás la mano de Dios moverse en tu vida de maneras que nunca imaginaste.
Prepárate porque lo que viene es grande. Dios ya está obrando, y si crees en su palabra, verás milagros en tu vida. Hoy es el día en que todo comienza a cambiar. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un profundo anhelo de cambio, un deseo de vivir en la plenitud del camino de Dios, libre para experimentar la protección y el poder que solo su palabra puede desencadenar en tu vida. Nada de esto es una coincidencia. Dios te ha traído hasta aquí para recordarte que Él sigue siendo tu refugio, que sus promesas no han fallado y que su poder no ha disminuido. Pero la pregunta es, ¿qué harás con lo que has recibido hoy? La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta. No basta con escuchar, no basta con asentir con la cabeza y decir qué lindo mensaje. Dios no está buscando oyentes pasivos. Está buscando hijos activos, dispuestos a creer en su palabra y aplicarla, porque solo cuando aplicas esta palabra se convierte en vida dentro de ti. ¿Cuántas veces has escuchado enseñanzas poderosas y has sentido un fuego dentro de ti, pero luego, con el paso de los días, todo vuelve a la normalidad y a la rutina? Eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que todo lo que aprendiste se disipe con el tiempo. Pero Dios quiere marcar un antes y un después en tu vida. Hoy has recibido herramientas, ahora depende de ti usarlas. Esto no es el final, sino el comienzo de un nuevo camino. Vivir una vida donde las maldiciones no tienen poder sobre ti, donde los últimos lazos que intentaron detenerte están rotos en el nombre de Jesús, donde cada paso que das está protegido por la presencia de Dios. Pero para vivir en esta dimensión debes comprometerte. Haz de la palabra de Dios tu escudo y tu fortaleza todos los días, no solo cuando las cosas van mal o cuando sientes que la necesitas, sino como un estilo de vida, como una práctica constante, como tu primera y última defensa contra cualquier circunstancia. Quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Estás dispuesto a aceptar esta verdad y aplicarla en tu vida, o dejarás que pase el tiempo y todo vuelva a ser como antes? Solo quienes toman la palabra con seriedad pueden ver su poder. Solo quienes deciden habitar en el refugio del Altísimo experimentan la verdadera libertad y protección que Él promete. Hoy tienes una decisión propia y quiero que la hagas pública, porque cuando declaras algo, lo estableces en tu vida. Escribe en los comentarios: hoy decido vivir en la presencia de Dios. Hoy tomo su palabra como mi arma. Hoy proclamo que toda maldición y esclavitud en mi vida está destruida en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, porque cada palabra que sale de tu boca con convicción tiene poder en el mundo espiritual. No permitas que el enemigo siembre dudas en tu corazón, ni que la incredulidad extinga la semilla que Dios ha plantado en ti hoy. Declara en voz alta: soy libre en el nombre de Jesús. Estoy protegido por la palabra de Dios. Ando en victoria y autoridad. No hay cadenas que me detengan ni ataques que me derriben, porque el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Mientras proclamas estas palabras, algo comienza a suceder en lo invisible. Lo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Lo que estaba caído, Dios lo levanta. Lo que estaba cerrado, Dios lo abre. Y lo que el enemigo quería usar para destruirte, Dios lo transforma en un testimonio de su gloria. Así que levántate y proclama la palabra. Vive con la certeza de que Dios está contigo y prepárate, porque lo que Él va a hacer en tu vida superará todas tus expectativas. Esto es solo el comienzo. Dios tiene mucho más para ti.